Gracias, Ana y Vicente. Me gustaría preguntaros ahora por la actualización de IDMP en Sport. ¿Cómo deberían prepararse los titulares para evitar discrepancias de datos que pudieran bloquear esas misiones nacionales o europeas? ¿Y cómo se han adaptado las autoridades a esta actualización? Bueno, yo vuelvo a hacer un poco la memoria histórica, ¿no? La introducción, aunque en esto es mucho más experto Vicente que yo, pero y muchas cosas de las que he aprendido las he aprendido con él y con su equipo, pero sí que es verdad que la implementación del reglamento de la Comisión para la implementación de las ISO IDP, ¿qué finalidad tenía? Que este reglamento ya tenía unos años, lo que pasa es que es verdad que en los últimos años, acorde al roadmap de Submission y de la EMA, hemos ido implementando, ¿no? Una de las cosas fundamentales que queríamos hacer que se quería hacer con este reglamento era tener definiciones estandarizadas y estructuradas y tener una posibilidad de tener datos, o sea, el dato común que llamamos, ¿no? El dato al final es el dato que vamos a combinar y vamos a utilizar entre distintas autoridades y distintos solicitantes. El principal escollo o el principal tema que teníamos era cómo intercambiar esta información. Entonces, lo que hicimos fue, a través de las ISO IDMB, estandarizar los términos y se hicieron una serie de términos para facilitar la interoperabilidad, la identificación de los medicamentos y ver un mercado único y común donde pudiéramos hacer este trato entre unos medicamentos y otros y unas autoridades y otras de una manera común. Entonces fue de manera obligatoria, se utilizó una herramienta, o sea, lo que se hizo fue una serie de estándares, creo que eran 5 estándares, quiero recordar, que eran los que definían la identificación, ¿no?, del medicamento. Y este estándar, con una serie de data elements que llamamos, se ha ido combinando para hacer cada uno de los cambios. ¿Cómo se llevó a la práctica? ¿Con qué herramientas se llevó a la práctica la implementación de ISO-DMP? Pues con la implementación de SPOR. SPOR es una web donde podéis encontrar todos los datos estructurados relacionados con partes del medicamento, como son sustancias, referencias, producto y organizaciones. Que esto ha ido evolucionando, y luego a lo mejor Vicente puede comentar, desde SPOR ahora realmente ya no hablamos de SOR, porque realmente P, que era el producto, ha cogido una entidad propia que ha pasado a ser PMS. De esta manera, PMS va a ser la estructura donde va a estar el medicamento con todos sus formatos autorizados y donde vamos a tirar para hacer todas las variaciones posteriores, como vamos a ver en el siguiente bloque de preguntas. ¿Qué hicimos con Sport? Pues con Sport se garantizaba no solo la interoperabilidad y el intercambio de información, sino también la farmacovigilancia, porque de alguna manera esto, como pasó con el artículo 57 en su día, surgió un poco por temas de farmacovigilancia, es decir, si vamos a hacer una farmacovigilancia a nivel europeo, tenemos que hablar del mismo tema, del mismo idioma y con el mismo vocabulario. Y Sport consiste en una serie de vocabularios estandarizados a los cuales se les ha asignado un número definido. Obviamente, los referees, pues muchos se han derivado de los estándares de DQM, otros se han derivado de las monografías de farmacopea, etcétera, y términos como muy estandarizados. ¿Qué ha supuesto un reto muy grande? La O de SPOR, lo que llamábamos organizaciones. Lo vamos a detallar ahora, pero fue importante porque teníamos todas las autoridades unas bases de datos de organizaciones totalmente diferentes. ¿Qué hemos hecho ahora? Estandarizar las autoridades. Un número, un log ID y un log ID donde va a estar esa organización con esa localización. Que incluso puede tener varias localizaciones, pero tú tienes tu organización que vas a dar de alta. Con lo cual, cuando hablemos luego del Web-Based Form, vamos a ver cómo, cuando hablamos de organizaciones, tiramos de esos datos estructurados que tenemos en un desplegable que vamos a poder utilizar. Para mí esto es una de las mayores ventajas y mayores retos que hemos tenido, pero que ha supuesto un cambio de filosofía y de tratos de buenos datos, porque es verdad que tenemos muchos datos, es verdad que, por ejemplo, en la agencia tenemos la base de datos RAIFAR, luego GMED, de donde extraíamos datos, pero no siempre era fácil. Y muchos los teníamos con algunas diferencias entre ellos. Entonces, con Sport y con la O de Sport hemos estandarizado. ¿Qué veo yo aquí importante de Sport? Pues que fue obligatorio y me parece que fue uno de los puntos críticos, porque siempre que hacemos algo que es un poco voluntario, tenemos ese decalaje, ¿no?, entre algunas compañías y otras. Y al ser obligatorio, pues las compañías actuaron acorde a este tema.
No hablo ahora en Sport, como he dicho, de la P, porque lo va a desarrollar luego, lo vamos a desarrollar luego Vicente y yo, pero me parece importante, ¿no?, incluirlo. Y así, a mí sí me gustaría ahora, terminando, pasar a Vicente y preguntarle un poco qué ha supuesto para ellos, o en el equipo de Submission dentro de Asphalt, qué ha supuesto la transformación digital de estos datos y qué ha supuesto la necesidad de hacer un alta de estas cuatro siglas en nuestra base de datos de la EMA y cómo se han ido dando de alta y cómo ha colaborado Asphalt en este trabajo. Me pasa, Vicente. Gracias. Gracias, Ana. Pues no, la verdad es que cuatro letras lo que ha podido significar para toda la industria farmacéutica, ¿no? La implementación de IDMP y de los dominios, ¿no?, de Sport. La S, la P, la O y la R, es decir, hablamos de Substances, Products, Organizations y Referentials. Lo que tú comentabas, Ana, ¿no? Es decir, empezamos con la gestión de organizaciones, que ya fue un reto muy grande y ya llevamos bastantes años con esto funcionando, ¿no? Sobre todo con procedimientos centralizados, donde ya hay una base de datos, donde tenemos las organizaciones, todos los stakeholders, no solamente los solicitantes, sino también tenemos otras figuras importantes, como pueden ser sponsors, como pueden ser autoridades, como pueden ser CROs, como nosotros. Es decir, donde ya realmente empieza a ser importante, ¿no?, la uniformidad del dato y de la información, es decir, que tu organización conste adecuadamente en la base de datos y solamente una vez, ¿no? Y además vaya asociada, que ha sido también otra de las grandes transformaciones, ¿no?, de la industria, el pasar del documento estructurado al dato estructurado, del documento regulatorio, perdón, al dato estructurado, es que esta información también vaya vinculada a identificadores, ¿no? Como en la base de datos de la O, donde tú tienes una vinculación con un identificador de tu organización y con otro identificador de tu localización. Entonces, esto es fundamental y muy importante. Hay otros dominios cuyo scope, cuyo ámbito de aplicación sí que es importante para los titulares, pero el margen de acción es mucho menor o la interacción con estos dominios es mucho menos habitual, como puede ser, ¿no?, la base de datos de Substances o de Referentials, donde son las autoridades principalmente quienes mantienen estas bases de datos. O hay alguna pequeña interacción o notificación, ¿no?, con alguna change request a las autoridades, pero es importante la aplicación de esto. ¿Dónde estamos teniendo el gran cambio, ¿no? Lo tenemos en la P. Incluso nosotros internamente tuvimos que crecer y agrupar los equipos que teníamos en un único macroequipo de Regulatory Operations, donde ya agrupamos todos los servicios telemáticos que dábamos de una manera fragmentada, es decir, todos los servicios asociados a Electronic Submissions, Electronic Reporting, a gestión de portales, gestión del artículo 57.2, el XBMPD, a toda la gestión de IDMP asociada a todos los nuevos portales que están saliendo, los servicios de soporte a los clientes en la implementación y posimplementación y preimplementación, ¿no?, de las herramientas informáticas para gestionar todos estos datos, que son los RIMS. Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Lo que cuatro letras han traído al final no ha sido una adaptación a nuevos requerimientos regulatorios, que era lo que estábamos teniendo hasta ahora, sino básicamente una transformación digital, ¿no?, de la industria, acompañada además por todo lo que está ocurriendo fuera del marco normativo, pero que también está ocurriendo, ¿no? Toda la importancia de la digitalización, de la automatización de procesos, de la mejora de eficiencia, de la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, el cambio está siendo una adaptación tremenda. Ya estamos viendo que ya es necesario, ¿no?, un cambio de mindset, adaptación de procesos, comunicación interdepartamental, el intercambio de información de una manera adecuada entre distintos departamentos, ¿no? Entonces, al final, ya no es una adaptación a un nuevo requerimiento electrónico o a una nueva normativa, ¿no?, de las autoridades. Porque además, recordemos que IDMP es un estándar internacional. El artículo 57.2, el XBMPD, sí que es un marco de aplicación únicamente europeo, pero IDMP, el ámbito de aplicación es global. Sabemos que otras autoridades también están en vías de implementación, como puede ser FDA, la americana, Swissmedic, la suiza, Japón y casi todo el entorno ICH está en vías de implementación de IDMP de alguna u otra manera. Entonces, bueno, es fundamental esta transformación digital y yo creo que la industria
es una transformación que está costando mucho trabajo, está costando mucho esfuerzo y nosotros, ¿no?, también estamos acompañando a los clientes en estos distintos pasos, pero yo creo que también es importante verla como una oportunidad, ¿no? Al final nos va a obligar a adaptar procesos donde vamos a mejorar nuestra eficiencia operativa, al final implementaremos, ¿no?, nuevas herramientas, nuevas tecnologías que nos permitirán, si no automatizar en su totalidad procesos, a mejorar su automatización y su eficiencia de una manera tangible y medible. Por tanto, la eficacia operativa mejorará mucho. Tendremos una mejor gestión del dato, que al final, desde la recopilación del dato, almacenamiento, que eso es fundamental, ¿no? Y para lo que están surgiendo todas estas nuevas herramientas RIMS, para almacenar este dato de una manera ya compliant con las autoridades y poder transmitirlo de la mejor manera a las autoridades, ¿no?, de una manera eficiente, que va desde el dato en la escala de early development, ensayos clínicos, research, hasta todo lo que es el ciclo de vida del medicamento y actividades post-comercialización y vigilancia, ¿no? Y, lógicamente, vamos dentro del marco de tener esta necesidad por cumplimiento normativo, pero yo creo que es el momento, ¿no?, que la industria mire más allá y vea esto como una oportunidad de transformación y de mejora de eficiencia de proceso. Por tanto, bueno, al final estamos adaptando los procesos, estamos también teniendo un desarrollo y una formación nueva de talento, de una nueva generación más interdisciplinar de lo que puedo ser generaciones anteriores, más enfocadas o bien en un entorno únicamente regulatorio o en un marco únicamente IT. Cada vez necesitamos profesionales más transversales o que sean capaces también, ¿no?, de entender farmacovigilancia y regulatoria a partes iguales, porque también hay una comunicación, ¿no? Hay muchos pasos comunicantes de esta nueva implementación con reglamentos anteriores que tenían un origen de farmacovigilancia, pero al final el reporting ahora depende de Regulatory Affairs. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es fundamental, ¿no? Primero, para que la industria farmacéutica se mantenga competitiva, que nos mantengamos competitivas y relevantes en un mercado, ¿no?, que tiene una constante evolución, y la necesidad de más que adoptar, abrazar estas nuevas tecnologías para readecuar nuestros procesos. Por tanto, ya no hablamos únicamente, ¿no?, de cumplir normativas, sino de repensar cómo trabajamos nuestros procesos y trabajar de una manera más eficiente. Por tanto, yo creo que en esto podemos dar un soporte a nuestros clientes, no solamente de adecuarse a los nuevos requerimientos, sino de repensar sus procesos. Gracias, Vicente. Yo me gustaría, antes de pasar al siguiente bloque, hacer una pequeña puntualización de cómo, cuando implementamos las ISO IDMP, especialmente dentro de SPOR o de organizaciones, y se dio la mezcla de datos que teníamos y la duplicidad de datos que teníamos, la agencia el año pasado, justo yo creo que fue de los últimos trabajos que hice allí antes de mi marcha, lo que se hizo fue, con mi compañera Blanca, hicimos un estudio de todas las variaciones y de todas las actualizaciones que podíamos hacer para modificar la OMS. Entonces, lo que hicimos fue un estudio de cómo podíamos ayudar a las compañías a que OMS estuviera actualizado. Lo que hicimos primero fue pedir a las compañías que estuvieran seguros que sus organizaciones estuvieran dadas de alta, pero en el caso de que no estuvieran, para todas aquellas variaciones, nuevos registros y variaciones, pero variaciones que afecten a organizaciones, no una variación de un método analítico o de una especificación, sino que afecta a organizaciones. Entendemos por organizaciones, como ha dicho antes Vicente, todo tipo de organizaciones, es decir, las autoridades sanitarias, los TACs, los representantes locales, los fabricantes, los controladores, los fabricantes de sustancia activa, las CROs, etcétera. Todos deben estar dados de alta, no. Entonces, lo que hicimos fue que para procedimientos nacionales establecimos otras máscaras que llamábamos, que era cada variación de este tipo que entraba en la agencia debía estar dado de alta. Si no estaba dado de alta, le llegaba a la compañía una notificación para que estas organizaciones se dieran de alta. Tenemos, porque me lo compartió a final de año en un curso que di con Vicente en Barcelona, Blanca nos mostró estadísticamente, desde que pusimos esta máscara de principio de año que empezamos hasta final del 2025, cómo habían disminuido los rechazos por estar mal las organizaciones. Es decir, las compañías tienen que tener una filosofía de que su organización tiene que estar dada de alta, tienen que haberlo pedido antes. Y yo siempre hablo, y Vicente lo sabe, que en todo mi curso hablaba de lo mismo, de las planificaciones. Hay que planificar muchísimo, y además no solo regulatorio, sino con todos los actores implicados en el procedimiento. Y con mucha planificación tienes que pedir con tu cuenta de la EMA tu alta de lo que quieras dar de alta, de organización o de producto, etcétera.
y tener esta planificación previa. ¿Qué hizo la agencia con esto? Pues obligó al uso de OMS en todos estos medicamentos, en todas estas variaciones que tuvieran una organización. Por supuesto, solo se puede hacer para los procedimientos nacionales porque tú, aunque estés en el entorno europeo, puedes hacer en tu autoridad unas máscaras para ti, para tu agencia y para tus medicamentos a nivel nacional donde podemos hacer esto. En un futuro, de hecho, esto se ha presentado en el grupo de la EMA para otros países implementar lo mismo, para que implementen este paso previo de OMS para poder parar estas variaciones. Y este paso se está llevando a cabo en la agencia y me parece importante que la compañía lo conozcan, aunque creo que ya todos lo conocen, pero bueno. Y ya